Muy buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, darles la bienvenida por la inscripción y asistencia a este webinar que vamos a celebrar. Mi nombre es Dulce Guijas, Key Account Manager de ISOtools. Y bueno, el objetivo el cometido, ¿no?, que nos reúne hoy aquí en esta videoconferencia es mostrarles los aspectos claves sobre los cambios de la nueva ISO 27001, norma de seguridad de la información. Comentarles antes de nada que hemos silenciado sus micrófonos para poder oírnos mejor y que no oigamos ruido, y procederemos de la siguiente forma. Vamos a hacer la presentación de acuerdo al programa que tenemos, que ahora lo presentaremos. Y posteriormente vamos a dejar un turno de preguntas, así que cualquier consulta que tengan, pues se la pueden ir anotando y al final tendremos una conversación donde pueden dejarnos esas preguntas. Bien, el programa del webinar de hoy es, vamos a hacer, yo me encargaré de hacer una presentación sobre la importancia de la seguridad de la información. Sabemos ya pues que es un aspecto muy importante, ¿no?, en las organizaciones para garantizar la seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, tanto a nivel de seguridad interna como la seguridad de nuestros stakeholders. Luego, Rubén Cárdenas, consultor experto en seguridad de la información y director de I+D+I, nos mostrará cuáles son los aspectos claves sobre el sistema de gestión de seguridad de la información conforme esta nueva versión publicada este año de la ISO 27000. Y posteriormente pasaremos a ver un caso práctico con la plataforma ISOtools. ¿De acuerdo? Como ISOtools, les recuerdo que silencien por favor sus micrófonos. Gracias. Para gestionar la seguridad de la información, para implementar y mantener nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información. Y luego, como decía, pues dejaremos un turno de preguntas donde podrán consultarnos pues algunas cuestiones que se nos hayan quedado a lo mejor en el tintero o algún tema que quieran aclarar. ¿De acuerdo? Pues bien, la importancia de la seguridad de la información viene dada porque, bueno, pues la información es el activo más importante de una organización, ¿de acuerdo? Y por lo tanto debemos de garantizar la confidencialidad, es decir, garantizar que la información sea accesible solo a aquellas personas autorizadas a tener el acceso a la misma. Esto es muy importante, la confidencialidad de la información, de hecho es uno de los valores añadidos a nuestros clientes, el poder garantizar. La integridad, ¿vale?, es el salvaguardar la exactitud y totalidad de la información, así como sus métodos de procesamiento, es decir, que esta información esté íntegra, que sea exacta y que podamos recurrir a ella. Y la disponibilidad, ¿no?, que sería pues el asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a aquella información que tienen que tenerla, así como a los recursos relacionados con la misma. ¿De acuerdo? Estos serían los tres aspectos básicos a garantizar en un sistema de seguridad de la información. El objetivo, por tanto, de un sistema de gestión de seguridad de la información, que ahora lo veremos basado en el estándar internacional ISO 27001, sería el control y mitigación de los riesgos de seguridad de la información. Son unos riesgos, ¿no?, a los que nos encontramos expuestos, nuestra organización se encuentra expuesta, pues hay organizaciones que se pueden encontrar más expuestas que otras y organizaciones que pueden tener datos más sensibles, ¿no?, y que el riesgo, por tanto, es mayor, ¿vale? Y estos riesgos pueden afectar gravemente no solo a la propia empresa, ¿vale?, pues porque puede perder la información, porque la información, como decíamos, es muy valiosa, sino también a nuestro entorno, ¿no? Personas, por ejemplo, pues usuarios de un hospital o enfermos, por poner un ejemplo, pues tenemos que garantizar esa seguridad pues de sus datos personales, de sus partes médicos, pues sería una de las organizaciones, uno de los rubros que se podría ver más afectado, ¿no?, por estos riesgos de seguridad de la información. No me ve ni nada, ¿verdad? No.
La ISO 27001 es la norma más utilizada y extendida y es la que sienta las bases para el establecimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y como bien sabemos y como es lo que nos compete hoy, pues ya está disponible esta nueva versión, que es lo que nos interesa, conocer cuáles son los cambios, qué modificaciones, si ha cambiado el enfoque. Todo eso lo vamos a ver a continuación de la mano del experto en seguridad de la información, Rubén Cárdenas. ¿Y por qué es importante, no? ¿Por qué es importante el garantizar la seguridad de la información? Pues para garantizar, como decíamos anteriormente, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta información sensible, para reducir la incertidumbre por el conocimiento de los riesgos e impactos asociados, permite el mejorar continuamente, ¿vale? Nuestro sistema de gestión de seguridad de la información vamos a mantenerlo y vamos a establecer una mejora continua que nos permita avanzar y alcanzar la excelencia. Vamos a reducir el riesgo por mal uso, pérdida de esta información, cuando la información no está disponible, pues todos estos riesgos vamos a reducirlos, ¿de acuerdo? Con este sistema. Vamos a evitar virus informáticos, fraudes a los que podemos estar expuestos, espionaje, vandalismo, etcétera. Son distintos los riesgos de seguridad de la información que pueden afectarnos gravemente. Y además supone una garantía de continuidad de negocio, ¿no? El mantener nuestro sistema, nuestra información como activo importante, pues nos supone el asegurar esta supervivencia. Vamos a reducir además el costo asociado a los incidentes, ¿vale? Porque vamos a lograr controlarlos. El personal va a estar más implicado, va a haber una mayor participación y esto va a suponer también pues el aumentar la confianza de nuestros clientes, nuestros partners, todo colaborador, proveedores. Pues de hecho hay algunas organizaciones a las que pues se les exige el cumplir con estas normativas, ¿de acuerdo? Además nos va a ayudar también pues a poder cumplir las normativas vigentes que tenemos en materia de seguridad de la información. Pues al establecer un sistema de este tipo nos va a asegurar pues el cumplir con mucha legislación. Y además, otra de las ventajas que nos proporciona pues sería la de mejorar nuestra imagen a nivel internacional. Por lo tanto, vamos a tener también un elemento diferenciador frente a la competencia. No es lo mismo pues una organización que controla sus riesgos de seguridad de la información y de sus usuarios que otra organización que no lo hace, ¿no? Y que esa información pues puede estar expuesta a estos riesgos que comentábamos anteriormente. Además, nos va a suponer el poder trabajar con un sistema de este tipo. Vamos a estructurar, ¿vale? Vamos a trabajar de una forma ordenada y por lo tanto nos va a ayudar a reducir los costos, así como el tiempo invertido, ¿no? Que muchas veces al llevarlo también, vamos a ver también cómo la plataforma ISO Tools nos va a ayudar a implementar y mantener este sistema de gestión de seguridad de la información. Y también vamos a ver cómo nos puede reducir la inversión, ¿no? A nivel de costos y de tiempo, que frente al llevarlo de manera manual, ¿no? El tenerlo automatizado en una plataforma, ¿no? Nos va a agilizar el proceso, nos va a mejorar el mantenimiento. Y por lo tanto vamos a tener una mejora de los procesos y servicios prestados. Bueno, pues estos son algunas de las ventajas que nos aporta el implementar un sistema basado en ISO 27001, ¿de acuerdo? Y esta es la idea, ¿no? Les voy a pasar con mi compañero Rubén Cárdenas. Él se va a encargar de indagar un poquito más en estos cambios sobre la ISO 27001. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Dulce, por la introducción. Gracias a todos y todas por la asistencia a este webinar. Inicialmente, como ustedes habrán visto en la página web, estaba previsto que hiciera esta parte del webinar nuestro compañero Jorge, como en otras ocasiones. Nuestro compañero Jorge de Adexus nos ha, digamos, entre comillas, prestado su presentación. Yo, en principio, no voy a apoyarme en la presentación porque está bastante bien estructurada, pero bueno, le daré un poco más, quizá un enfoque un poco más en base a mi experiencia y un poco en base a las posibles tendencias que se están dando no solo en la 27000, sino en el resto de normas ISO,
y un poco no solo las normas ISO, sino un poco las tendencias en la gestión que estamos viendo pues con otros modelos de gestión y un poco enfoques cruzados que podríamos ver con la ISO 27000, ¿no? Bueno, vamos a apoyarnos en lo que decía la presentación de nuestro amigo Jorge Olivares, y vamos a ir trabajando, vamos a ir conversando sobre las distintas pautas. Bueno, la ISO 27001 del 2013, pues es una versión que digamos es la primera edición de la versión inicialmente publicada en el 2005. Esta ISO anteriormente ya era la 17999 y anteriormente a ella estaba incluso la British Standard 7799, ¿no? Estas distintas elementos de normativo, pues básicamente estaba interpretado, siempre se ha ido viendo una evolución en conjunto de normas, desde la ISO 9000 del 94 hasta la ISO 9000 del 2000, hasta la ISO 9000 del 2008, ya estaba la 27000 del 2005 en medio, pero aún así, si ustedes se plantean o tienen experiencia en la implantación o la integración de sistemas de gestión, tengo una 9000, tengo una 27000 y quiero aquellos procesos transversales hacerlos casar, pues la verdad es que no era muy sencillo, no era tan intuitivo quizás como si lo era la 9000 con la 14000 de gestión ambiental o con la OSA 18000 de gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿no? En este caso, la 27000 era una estructura fundamentada en lo que sería la gestión basada en el ciclo PDCA, que es la 27001, y después la 27002, en la cual se fundamentan los controles que ya vienen en el anexo 1, en el anexo A de la 27001, ¿no? Tienes que hacer un cumplimiento de esos controles, ¿no? En este caso, pues básicamente lo que tendríamos definido es que en esta nueva versión se hace mayor enfoque a la gestión del proceso, a la gestión de lo que serían los distintos pasos que me van a llevar de un estadio a otro basando en la mejora, ¿no? Y para ello, pues empezamos a ver cosas que aquellos que hemos obligado mucho en la integración, pues básicamente lo esperábamos, ¿no? Básicamente, las nuevas vías que se están abriendo para la 27000 en esta nueva versión del 2013, pues hay una mayor homogeneidad de estructura y cohesión con otros estándares, lo que estaba comentando. Vamos a poder integrar más fácilmente. En realidad, la base que ya se abrió con la norma, quizás también la 22301, no sé si en cada uno en su respectivo países ya la han transpuesto. De hecho, aquí en España se ha transpuesto recientemente, en diciembre ya puede ser implantable con ya pasado a norma UNE. La 27001 del 2013 todavía no ha sucedido, me imagino que será a lo largo de este año, pero evidentemente ya las empresas se pueden ir certificando con este, ¿no? Pero básicamente ese esquema va a seguir y lo vamos a visualizar ahora. Todos los estándares van a ir pasando con esa estructura, ¿no? Incluso la 9001 del 2015, esa nueva versión, pues básicamente va a tener la misma estructura, aunque el contenido de la información que está dentro, evidentemente, todavía no se sabe. Todavía estamos en el borrador y todavía queda un segundo borrador donde ya evidentemente habrá variará previsiblemente poco. Ya en el 2015 se estima, inicialmente se pensaba que iba a ser a mediados del 2015, ya pues se está hablando de finales del 2015, ¿no? El segundo semestre. Pero básicamente será la misma estructura. ¿Esa estructura qué nos va a permitir? Pues una mayor libertad y flexibilidad de implementación. En tanto en cuanto ya no entra tanto en ciertos detalles que nos encorsetaban. Sí es verdad que esa norma, al surgir de los británicos, pues ellos tenían una metodología de gestión y le dieron esa impronta bastante fuerte a lo que sería la propia norma, ¿no? De hecho, hay otras metodologías que están muy parecidas, sobre todo aquí en Europa, son esas las que se han ido trabajando. Estoy pensando en Magic, que está muy centralizada en confidencialidad, integridad, disponibilidad. Eso ya pues va dando un poco más de libertad a las organizaciones.
en tanto cuanto hay otras metodologías para la identificación, evaluación y mejora en cuanto a los riesgos en los que se ve expuesto la organización, ¿no? O los activos de seguridad de la información. Tenemos una mayor facilidad para las empresas de alcanzar la adhesión, es más fácil adaptarla a nuestras circunstancias, a nuestra realidad en la que nos movemos. Inicialmente la mayoría de las empresas que se certificaban o que implementaban el sistema de gestión basado en 27001, pues eran muchas empresas del sector TI. Hoy día cada vez más son empresas pues que no son necesariamente del sector TI, bueno, del sector TI y banca, ¿no? Entidad financiera, pero evidentemente también cada vez más hay empresas que simplemente, en base a que la información es prioritaria hoy día para cualquier organización, pues se está entrando en esa gestión. Cuando entran ese tipo de organizaciones a implementar un sistema de este tipo, pues se sentían un poco raros, ¿no? Entonces se da un poco más de flexibilidad para adaptarla a esas necesidades y le da un poco más de mayor enfoque a procesos, ¿no? Esta actualización pues afecta a la ISO, al paquete como tal, al ISO 27000, ISO 27001 e ISO 27002. La ISO 27002 todavía no ha salido como tal, están todavía, bueno, está ya publicada y tal, pero como digo, todavía no ha sido pasada a los distintos estamentos institucionales de los distintos países, ¿no? La 27000 es en cuanto a referencias, en marco de referencias, aquellos que conozcan la 9005, pues básicamente la 9000 del 2005, perdón, es básicamente términos y definiciones. La ISO 27000 son términos y definiciones, ¿no? La ISO 21000 pues ya son los requisitos en cuanto a implementación, y la 27002 pues son los distintos controles que se proponen para que cada uno, y digo esa propuesta porque como veremos eso ya no ha sido se ha dado un poco más de libertad, ya no es tienes que cumplir esos controles, sino que permite que es una mera básicamente propuesta, ¿no?, que la organización puede adoptar o no. Se eliminan temas duplicados y se generan conceptos muy sesgados, ¿no? Efectivamente, en temas duplicados, sobre todo, se hace mención a lo que serían los distintos controles. De los 133 controles, la verdad es que había muchas veces que eran muy repetitivos y era incluso difícil, conceptualmente difícil, documentar y trabajar, y al final lo que hacían las organizaciones básicamente era fusionar varios controles en uno, y al final yo le daba el cumplimiento a ese control con un solo control dentro de mi organización. Han ido recopilando las experiencias de distintas organizaciones y efectivamente esto ha sido un poco de abajo arriba, se han ido dando cuenta que las organizaciones lo que hacían en definitiva era básicamente agrupar controles. Si yo tengo el 10.10.1, 10.10.2, 10.10.3, todo basado en temas de log, controles de acceso, de uso, etcétera, pues al final los vamos aglutinando. Otros que son muy sesgados, pues lo que hacemos es los liberamos un poco. Pues hay ciertos que controles, pues por ejemplo de eventos, incidentes, pues quitan el de evento y ya los engloban dentro del incidente, entonces le da un poco mayor de holgura a ese control y da un poco más de margen, ¿no? Hay otros controles que aparecen nuevos en base principalmente a aquellos que son relacionados con el tema de desarrollo web y desarrollo web en tecnología en nube, en tecnología mobile, que quizá en el 2005 pues no era muy común, pero hoy en el 2013 pues la verdad es que es muy común pues tener muchos desarrollos y aplicaciones para tecnología mobile, muchos desarrollos directamente desarrollados en nube, etcétera. Estoy pensando en organizaciones que son desarrolladores de software o organizaciones que tienen un departamento interno que desarrollen software, ¿no? Es muy común en organizaciones que dicen, no, yo tengo un desarrollo a partir de SharePoint, pero un desarrollo propio, a partir de Alfresco, a partir de un Mantis. Eso no deja de ser un servicio propio que yo estoy haciendo un desarrollo interno, ¿no? Y debería de cumplir pues esos mismos controles, ¿no? No paso por el filtro del cliente, pero mi cliente, en este caso, es un cliente interno. Entonces, como digo, se reestructuran ciertos capítulos y ciertos adaptados. De hecho, esto antiguamente, pues por ejemplo, yo digo ahora el 10.10.1, pues posiblemente hayan cambiado. Entonces se reestructuran
de una forma un poco más lógica, ¿vale? Porque había veces que decía auditoría en un sitio, auditoría un poco más adelante, otro de acceso en un sitio con otro de acceso en otro, etcétera, ¿no? Entonces el sistema lo que se va haciendo es reorganizar, y el anexo A con la 27002 pues se va reestructurando distintos capítulos en base a una estructura de alto nivel, ¿no? Se le da un poco más al foco en las necesidades de la organización y de las partes interesadas. Eso de partes interesadas, la verdad es que es un concepto que le están dando mucho interés, dando en cuanto las organizaciones cada vez más tienen un vínculo y somos más fuertes en tanto en cuanto somos más interrelacionadas, y la seguridad de información es vital, no solo en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad, sino también en cuanto a autenticidad, de manera que las organizaciones deben de ser transparentes en ese filtro de información. En la parte interesada nosotros tenemos que tener garantía de que la información que transita son auténticas, pues los contratos, que las personas de contacto son realmente personas de esa organización, etcétera, ¿no? Son cada vez más importantes nuestras relaciones, y por eso la seguridad de la información son cada vez más importantes, ¿no? Las transacciones, hoy día incluso por mensajería, por WhatsApp se cierran contratos, entonces hay veces que tenemos que ser muy cuidadosos con las comunicaciones, ¿no? Entonces, un poco entrando ya en materia, podríamos identificar pues que básicamente la estructura de la norma 27001 pues cambia. Como decíamos, la ISO 22301, que de hecho está muy calentita como UNE aquí en España, pues de continuidad de negocio, pues ya es una de las primeras que empieza a utilizar esa estructura, ¿no? ¿En qué se basa esa estructura? Pues, por ejemplo, las definiciones que estaban en la versión 2005 pues han sido eliminadas, y aquellas que son relevantes pues han sido ubicadas en la ISO 27000. Publicada una norma ISO 27000, si queremos pues la podemos llegar a consultar, etcétera, ¿no? El anexo A, pues de los distintos de controles se deja como referencia, ¿vale? Como decía, aquí te dejamos una serie de propuestas, usted puede llegar a implementar esos controles u otro que usted desee. Incluso antiguamente se decía, usted esto como mínimo, y ahora si quiere usted, pues amplíe otro, ¿no? En este caso, pues uses esto o me utilizas otro, ¿no? Se eliminan los anexos B y C, que la verdad es que era un poco cuanto a referencias cruzadas con la OCDE, y las referencias cruzadas con 9.000, 14.000, que eso lo quitan. Entonces, bueno, al final, ¿cómo queda la norma en estos momentos? Pues se estructura, evidentemente, con una introducción, se elimina la referencia al modelo PCA porque no es el único que se podría llegar a implementar. Evidentemente, el PCA, de planificar, ejecutar, chequear lo que estamos ejecutando en lo planificado, y actúo en base a las desviaciones que he encontrado en ese chequeo de que lo que estoy haciendo no corresponde a lo planificado, y actúo en base a las lecciones aprendidas, y me lleva a un siguiente nivel, ¿no? Evidentemente, esa ha sido un ABC de la gestión, pero evidentemente hay otros modelos de gestión que podemos llevar a implementar, ¿no? Pero siempre respetando, o sea, no es que lo rechacen, sino que simplemente no lo ponen como referencia dentro de la propia norma, ¿no? Y siempre, de hecho, casi todas las normas empezaban igual, la 9.000, la 14.000, 27.000, 30.000, empiezan siempre, o la 20.000, empiezan siempre con el ciclo famoso del PDCA. El alcance, bueno, pues se elimina referencia al cumplimiento de los controles del anexo A, como hemos comentado anteriormente, y después hace la referencia a lo que serían las normas, y hace referencia directamente a la 27.000, ¿no? Después, los términos y definiciones, pues hace referencia a la ISO 27000, y aquí algo que incluyen o al Oxford English Dictionary. Para cualquier otra nomenclatura, pues la buscamos ahí. Esa sería la nomenclatura oficial o de los términos y definiciones que, si alguien quiere entender exactamente a qué se refiere, pues puede ir ahí, y efectivamente lo permitiría visualizar perfectamente, ¿no? Importante, la cláusula 4, o el capítulo 4, pues es el contexto de la organización. Esto es muy importante con lo que decía anteriormente. 27001 puede ser una organización, puede ser una empresa que se dedique a fabricar, pues, qué sé yo, carne de pollo enlatada,
pues puede ser perfectamente que ellos, su fórmula, sus patentes, sus clientes, la forma del proceso de operar, todo eso lo pueden tener perfectamente identificado. El número de horas que trabajan, toda esa información perfectamente la pueden tener. Entonces, tenemos que definir el contexto de organización en el cual tenemos que tener toda esa información. Este contexto, pues, siempre se enmarca dentro de lo que sería la prevención. El contexto de la norma hacia la organización siempre es de una acción preventiva. O sea, nosotros vamos a hacer una evaluación de aspectos, vamos a proponer una serie de objetivos, de plan de tratamiento, vamos a poner una serie de controles, de implementación de controles para efectivamente prevenir. Entonces, como veremos un poco más adelante, eso tiene una consecuencia en otros capítulos, ¿vale? Entonces, liderazgo, pues se hace una evidencia de participación de la alta administración, en la anterior también, en las otras normas también, pero aquí se le intenta dar un poco más de impulso al liderazgo. Aquí ya empezamos a casar ciertos términos, pues por ejemplo, con modelos de excelencia, ¿no? Como por ejemplo, pues el FQM o los modelos nacionales de excelencia chileno o peruano o Malcolm Baldrige o cualquier otro, ¿no? Entonces aquí podríamos ir ya empezando a identificar. En cuanto a la definición de la política, no es una política de sistemas de gestión, sino que simplemente es una política para seguridad de la información, ¿no? Un poco terminología, conceptualmente tendríamos que ir identificando, ¿no? La verdad es que era un poco confuso eso de tener esa doble nomenclatura. Tendríamos la planificación, pues integra la evaluación, tratamiento del riesgo, así como la planificación para alcanzar el objetivo de seguridad de la información. Esto es algo que se adolecía bastante, era curioso ver eso en la del 2005, que no lo tenía, porque básicamente ya las normas en las cuales se fundamenta en un análisis de riesgos, ya sea OSA 18.000, ya sea 31.000, ya sea 14.000, pues básicamente lo que se pretende es identificar cuáles son tu nivel de riesgo de exposición, en este caso a amenazas a tus activos de seguridad de la información, a tus activos de información, perdón, y efectivamente definirte una serie de objetivos a alcanzar, y esos objetivos se alcanzan haciendo cosas. Eso de definirte un objetivo, de decir, pues alcanzar o disminuir el número de elementos no seguros o eventos no seguros en un 30%. ¿Y cómo vas a alcanzar eso? No, voy a implementar un control, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son las acciones? ¿Eso realmente te va a impactar en el objetivo que tenías definido? Esa es la trazabilidad. También aquí viene seguimiento. Ese seguimiento de esa información, pues evidentemente debe estar totalmente gestionable, ¿no? El soporte, pues los distintos recursos, competencia, concienciación. Aquí viene un poco también el tema de capacidad en cuanto a las personas. La ISO 20000, por ejemplo, pues ya comienza a hablar de lo que sería la ISO 20000 del 2011, a diferencia de la anterior, pues comienza a hablar de capacidades humanas. Yo tengo que tener capacidad. En este caso, pues igual, o ITIL también habla de esos conceptos, ¿no? ITIL versión 3. Pues evidentemente yo tengo que tener mi capa de capacidades de capacidades técnicas, de capacidades TI, lo que sería, pues, qué sé yo, pues volumen de disco, transacciones de línea, ancho de banda, todo eso, ¿no? Entonces, pero yo además tengo que tener competencias, concienciación y comunicación. Y esto va a ser un poco a lo que sería la gestión por competencias, ¿no? Yo tengo que tener las personas, pues tengo que hacer un análisis por competencia en base a puestos. Imaginemos que nosotros ponemos como responsable de un riesgo, responsable de un proceso, como responsable de un activo a personas que no tienen competencia suficiente para llevar a cabo. Os segrego tareas y esas tareas que les estoy en control, de esa segregación de tareas, se las asigno a ciertas personas que no tienen competencia. ¿Qué criterio uso yo para la segregación de tareas? Pues básicamente tenemos que hacer, fundamentalmente, lo que serían un análisis y una gestión de competencias. Pero no solo competencias, sino que tenemos que tener una concienciación de que lo poco que yo tengo que llevar a cabo, pues tengo que saber el por qué. Esa alineación que sentía el sistema de gestión de seguridad de la información, de que eso es cosa de los informáticos, eso es cosa de la gente de seguridad de la información, eso no es sano para una organización, porque todo el mundo trabajamos en el día a día con información. Entonces todo el mundo tenemos que ser conscientes de que los usos que yo le dé a esa información pues están dentro de un marco de operaciones fundamentadas en base a controles, ¿no? Y además la comunicación. Tenemos que ser capaces de que esa comunicación pues fluya de forma lo máximo posible, ¿no?
La operativa, pues tenemos que dar un cumplimiento a una serie de objetivos y definir esa serie de plan de tratamiento de riesgos, ¿no? Se hace más hincapié aquí en este segmento del PDCA, pues estamos volviendo a lo que sería implante usted una serie de acciones claras, definidas, con una serie de hitos a llevar a cabo que me impacten directamente los objetivos que quiere alcanzar, objetivos que me he planificado y me surgen del análisis de riesgo. ¿Vale? En cuanto al desarrollo, pues evidentemente nosotros tendríamos que, esto sería lo que hablábamos antes del check, ¿no? Pues sería pues el monitoreo, mediciones, análisis, etcétera, ¿no? Pues se hablaba mucho en la versión anterior de monitoreo de log, monitoreo de actividades que se están llevando a cabo, pues evidentemente nosotros tenemos que llevar a cabo esa serie de actuaciones, ¿no? Auditorías internas, revisión de la alta administración, etcétera, ¿no? Es básico tener esa información para que después me retroalimente y me impacte en lo que sería ese nuevo planificación de ese segundo ítem, ¿no? En base a mi monitoreo yo puedo saber cuáles son las tendencias, o en base a mediciones, cuáles son las tendencias, por ejemplo, de disponibilidad, de capacidad, cuáles son las tendencias de ciertos eventos de seguridad, etcétera, ¿no? Si no tuviera esa información monitoreada, medida, yo no podría hacer un análisis, una evaluación para la mejora, porque evidentemente haría cosas, pero no puedo ver tendencias. Tendría la pantalla demasiado cerca de los ojos, ¿no? Lo que te permite el monitoreo o la medición es sacarte la pantalla a X tiempo hacia atrás, a X tiempo hacia adelante y poder tomar decisiones en base a eso, ¿no? Después, bueno, se elimina lo que serían las acciones preventivas, lo que hemos comentado, las acciones preventivas como tal se eliminan, dejan pues la conformidad y dejan acciones correctivas, pero las acciones preventivas como tal se eliminan. La causa o el contexto en el cual se explica esto, porque toda la norma es llevar a cabo la acción preventiva. Una implementación de un control es una acción preventiva. Un análisis de riesgos es una acción preventiva. Un análisis de competencias es una acción preventiva. Todo era una acción preventiva. Entonces, lo que se hace es eliminar ese concepto y se deja solo las acciones correctivas, ¿no? En cuanto a la evaluación y tratamiento de riesgo, esto es uno de los aspectos que básicamente dan un salto bastante cuantitativo, ¿no? En tanto en cuanto dan mayor libertad para la opción de cálculo de riesgo. ¿Que la anterior era válida? Efectivamente. ¿Que otras no tan basadas, no tan pesadas, con valoración del activo en base a confidencialidad, integridad, disponibilidad? Después tengo por otro lado, puedo valorar la amenaza, por otro lado evalúo la vulnerabilidad, cómo impacta eso en esa amenaza, cómo explota esa vulnerabilidad, en base a qué criterio, de qué activo. Pues básicamente podemos tener una estructura un poco más simple. Pues qué sé yo, pues por ejemplo, partiendo de procesos. Esta evaluación de riesgo prácticamente no hablaba de procesos, ¿vale? Lo ideal sería, pues, poder pasar tu análisis de riesgo en base a los procesos. Los procesos hacen un consumo de información y a lo mejor un proceso usa la información de una forma distinta a lo que lo usa otro proceso. Entonces, la exposición a riesgo, la vulnerabilidad en cuanto a probabilidad, disponibilidad, etcétera, pues pueden ser distintos. Pues entonces nosotros podemos ir evaluando esa metodología en base a esos nuevos conceptos, ¿no? Podemos usar modelos de ISO 31000, que lo dice expresamente la norma, o COSO, o Mayer, o cualquier otro, ¿no? Podemos ir implementando pues cualquier tipología de evaluación de riesgo, ¿no? Los activos, vulnerabilidades y amenazas ya no son la base obligatoria para la evaluación de riesgo, como comentaba, son una metodología más. Nosotros, de hecho, podía ser una metodología más o menos simple. Yo he visto desde metodologías basadas en activos, vulnerabilidad, amenaza, y en base a la valoración de activos, confidencialidad, integridad y disponibilidad, pues más o menos simple, y he visto otros súper complicados que pues eran bastante farragosos y al final ni siquiera sabía de dónde salían los datos, ¿no? Metían uno los datos ahí y ni siquiera podían saber de dónde venían, ¿no? Hay veces que la fórmula de cálculo más compleja no quiere decir que sea la mejor, porque si yo me alejo mucho el resultado final de lo que realmente estoy haciendo, pues al final casi que le estoy dando la potestad a la máquina de que me haga un análisis de riesgo. No puedo interpretar, no puedo planificar mis objetivos, ¿no? Entonces yo de mi experiencia hay veces que es mejor utilizar metodologías de riesgo más simples
pero que seamos capaces de interpretar mayor esa información, ¿no? El concepto de dueño o propietario de un activo se ha reemplazado por un nuevo término que es el dueño del riesgo, el risk owner, y elevado el nivel de responsabilidad de la organización. En este caso, pues dice, bueno, yo tengo una gran cantidad de riesgo en este tránsito hacia el responsable del riesgo, tal, o el dueño del riesgo. Igual, si ponemos un enfoque a proceso, pues básicamente nosotros podemos identificar que todos los riesgos de los activos que están asociados a un proceso, pues básicamente esa persona puede ser, ese conjunto de personas, ese cargo, ese rol, puede ser el dueño de todos los riesgos que impactan su proceso, ¿no? O que él es responsable directamente para la gestión. Puede ser una solución intermedia hasta que nosotros vayamos definiendo pues todo ese mare magnum de cambio, ¿no? Ya no hay medidas preventivas, se fusionó con los elementos de gestión y tratamiento, etcétera, lo que habíamos comentado, ¿no? Mejora. Pues existe libertad para la opción de la metodología para definir la mejora. Ya no tiene por qué ser, como decíamos, el PDCA. Nosotros podemos tener cualquier elemento para la mejora. Nos obliga la PDCA. Podemos ser cualquiera, como por ejemplo, pues un Six Sigma, técnicas Lean, etcétera, ¿no? Nosotros podemos ir implementando nuevas técnicas para la mejora sin tener que ir pasando por estos elementos, ¿no? Puedo usar también APQP para en cuanto a la gestión de proyectos, etcétera, ¿no? PPAP para la gestión de los procesos de controles, etcétera, ¿no? Yo puedo ir aquí ya, perdón, yo ya puedo ir definiendo lo que serían las distintas mejoras del sistema. Esto es algo común también para lo que viene diciendo para 9000 del 2015, ¿eh? Lo digo para que estas cosas en futuros webinars que ya han visto de nosotros de 9000, pues se darán cuenta que están muy solapados, ¿no? Va muy de la mano. Facilidad de implementación, pues va un poco en ese sentido. ¿Por qué son tan similares ahora a la 27000 y hay ciertos conceptos que son prácticamente, y de hecho cada vez más será el caso, en el que cambiarán pocas cosas de un capítulo a otra, por ejemplo, de mejora? Pues básicamente porque la información, lo que se pretende es, también un poco con imagen de negocio, lo que se quiere es que se implementen más, cada vez más organizaciones se implementadas. Y cada vez se implementen más organizaciones y se implementen de verdad con menos recursos, para que las organizaciones pues básicamente sean capaces de implementar esas normas. Entonces lo que se quiere es que una empresa, una organización que tenga 9001, pues pase a 27000 con poco esfuerzo. Que de 27.000 pase a 20.000, pues también con poco esfuerzo. Que tenga 22.300, pues también que sea con poco esfuerzo. Entonces nosotros seamos capaces de tener un gran conjunto de normas, cual le supondrá a ello, aquí siendo un poco objetivo, pues le supondrá un incremento en las ventas y a su vez pues nosotros, las organizaciones, pues nos veremos más fortalecidos porque tendremos más procesos dentro de la gestión, ¿vale? Con normas específicas, ¿no? Con requisitos específicos y en definitiva buenas prácticas, ¿no? Lo que sería otorga mayor flexibilidad para utilizar metodologías preferentes en elaboración de riesgos y mejora continua, permite a las organizaciones ajustar el SHCI a sus necesidades reales y evitando sobrecargas necesarias, es cada vez más gestión y menos implementación. Las terminologías como las partes indexadas, información documentada son elementos que son introducidos en este aspecto. Se da mayor hincapié también a conceptos como comunicación, dueño del riesgo, evaluación de tratamiento, objetivo, seguimiento y medición, objetivo, tratamiento, seguimiento y medición. Aquí en este caso a mí hay veces que me interesa, y depende de la madurez de la organización, incluso se le da un poquito el enfoque a lo que viene siendo dando un balance scorecard, ¿no? En el cual yo me defino mi objetivo, mi seguimiento, vale, pero eso ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo llego yo a mi organización? Entonces me defino un marco estratégico para la seguridad de la información. Y en ese marco estratégico de seguridad de la información, evidentemente los objetivos han venido de una evaluación de riesgo, igual que una organización, los objetivos pueden venir dados a lo mejor de un SQM o lo que sea. Entonces yo me defino esos objetivos. Esos objetivos los defino dentro de una serie de perspectivas, de una serie de vectores o líneas estratégicas. Y a partir de ahí yo defino una serie de indicadores, de una serie de KPI, de inductores, que me van a llevar
hacia ese seguimiento. Tengo una serie de periodicidades, tengo mi cuadro de mando integral. Y después me defino una serie de iniciativas que son mis planes de tratamiento o mi planes de acción, llamémoslo como queramos, mis planes de gestión del riesgo o mis planes de mejora. Y a partir de ahí me creo un cuadro de mando integral enfocado a la 27001. En este caso empezamos a hablar de liderazgo y un poco el enfoque que se le debería de ir dando poco a poco a lo que sería la implementación de un sistema de gestión, ¿no? Sea 9000, sea tal, intentar pasarlo un poco a la estrategia. Porque si no tenemos una estrategia de cuál es el enfoque que queremos mejorar, al final hacemos un PDCA, pero ¿hacia dónde, no? Es un poco esa la visión que se le quiere ir dando un poco a poco a la norma. Las acciones correctivas y preventivas, pues las preventivas las quitamos y se le da enfoque a las acciones correctivas. La comunicación, importantísimo. La comunicación, todo el mundo debe ser consciente. Cuando una organización, fíjense ustedes lo que se hace en muchas organizaciones y he visto el doble caso. Yo también soy consultor de seguridad y salud ocupacional, quizás hace más tiempo esa experiencia, pero cuando entra una persona a trabajar en una organización, será una serie de capacitaciones de inducción. Pues, por ejemplo, si es un operario de una minería, pues evidentemente se da muchísima inducción, cómo operar, cómo trabajar, etcétera. Cuando entra ese mismo operario dentro de una misma organización, entra, por ejemplo, en TI, no se le da ningún tipo o se le dan unas nociones básicas de esa inducción, esa comunicación, de cómo funciona la operativa en cuanto a la seguridad de la información. Entonces esa sería un poco la lógica. Aumentar la comunicación, mejora lo que serían los conceptos tales como concienciación, competencia, ¿no? Consecuencias, pues la norma hablaba mucho de impacto, la del 2005. Ahora se empieza a hablar también de lo que serían consecuencias, ¿no? Ahora introduciremos un poco más esos conceptos. En cuanto a la 27002, recuperando un poco, la norma de la versión del 2013 ha modificado la 27001, ha modificado también el anexo A y ha traspuesto lo que sería la 27002, ¿no? Que es lo que decía reglas, objetivos para la implementación. En este caso, el número de secciones ha aumentado, pasa de 11 a 14 porque lo ha fragmentado en elementos de conocimiento que son más entendibles, pero en cambio ha bajado el número de controles, ha pasado de 133 a solo, entre comillas, 113, ¿no? Y esos 113 es por lo que comentaba, en muchos casos era muy redundante y al final lo que hacía la gente era aglutinarlo. Y yo, la norma me dice que tengo que tener aquí 3 controles que me hablan de lo mismo y lo que hago es me implemento un control. La documentación es única, las evidencias son únicas y la auditoría del control al final es única, ¿vale? Los requisitos, sin embargo, pasan de 102 a 130, los requisitos en global del conjunto de puntos que tenemos que llevar a cabo. Por ejemplo, estructura de secciones, pues criptografía se ha convertido en una sección separada, evidentemente la encriptación, políticas de contraseña, etcétera, debe ser cada vez más importante. Desde en mi celular, yo tengo en mi smartphone, tengo para el acceso, tengo que poner ciertos elementos, etcétera, ¿no? Muy común en la banca, pues que los celulares ya incluso se lo dan al trabajador, al operario, director de banca o financiero, con una serie de políticas de acceso al terminal. Entonces cada vez más se están implementando elementos, relaciones con proveedores, suministradores, pues se convierte en una séptima parte, con lo que comentábamos, va en línea de las partes interesadas. Y el tema de dominios de comunicación y operaciones se dividió en dos, en operaciones de seguridad y comunicaciones de seguridad. ¿Más cambios en los controles? Pues algunos se han eliminado. Pues por ejemplo, el 10.4.2 de controles contra código móvil, el de política de información y seguridad, algunos se fusionan como el 10.10.1, 10.10.2, 10.10.5 referidos al tema de log, el tema de auditorías de controles, cómo hacer el monitoreo, seguimiento automatizado. Esto la verdad es que era muy común y se define, ¿no? Lo que serían los distintos controles, ¿no? ¿Qué nuevos controles se han implementado? Pues políticas de desarrollo seguro, reglas para desarrollo de software y sistemas de información. Aquí pues ya empiezan a interpretar más elementos, ¿no? Evidentemente, como cada vez más las organizaciones desarrollan y ese desarrollo, como decían, son otras perspectivas de desarrollo en cuanto a nube, etcétera, ¿no? Entonces la política de desarrollo debería estar
muy definidas. Hay políticas de desarrollo, pues por ejemplo, o políticas o reglas o propuestas de gestión, pues por ejemplo, para desarrollo web, como son lo que serían las buenas prácticas del OWASP, o incluso ya hay el OSAM, que lo que serían son métodos de análisis de seguridad para desarrollo de aplicaciones en Android. Por ejemplo, algo tan específico, pues ya cada vez se da más en las organizaciones y evidentemente la 27002 ya lo va incorporando. Quizás han sido un poquito, pero bueno, en principio yo creo que ha sido un acierto esa gestión, ¿no? Entonces se va incluyendo cada vez nuevos controles, ¿no? Documentación que me puede servir de referencia para esa transposición o esa transacción entre 1027.000 del 2005, bueno, por ejemplo aquí en España fue desde el 2007, pero bueno, de la versión del 2005 a la del 2013, pues básicamente hay normativa. Por ejemplo, BCI tiene publicado este documento, no esperen grandes referencias, pero bueno, hay bastante guías y poco a poco pues se irán definiendo nuevas guías, ¿no? Incluso te propone un esquema, hay esquemas resumidos de cómo implementar, en el caso de que sea nuevo o en el caso de que quiera hacer una migración, pues que se haga. Entonces es bueno llevar a cabo esa información, ¿no? En cuanto a un diagnóstico de seguridad, pues evidentemente forma parte de una implementación óptima, ¿no? Puede haber otras, ¿no? Simplemente una que comentamos aquí, hay veces que dependiendo del tipo de organización se utiliza una, se utiliza otro, pero en este caso pues se puede partir de un diagnóstico de seguridad. Entonces lo que se hace es tomar todos los controles propuestos, todas las mejoras propuestas, se hace un nivel de madurez y lo que hacemos es de 1 al 5, o como queramos, pues evaluar cómo sería esa información. Los niveles de madurez son muy comunes, pues por ejemplo, en CMMI, ¿no? O en SPICE, ¿no? En ISO 15504. Pues entonces lo que hacemos es hacerme un cálculo del gap con respecto a los controles o también con respecto a lo que me dice la propia 27001. Pues por ejemplo, si me dice temas de liderazgo, elementos por ejemplo típicos de revisión por la dirección debe tener como elementos de entrada, y como elementos de salida, Pues eso lo ponemos como un elemento de diagnóstico, me comparo si estoy en el 1, estoy en el 5, y entonces podríamos revisar esa información correctamente, ¿no? Y me calculo el gap, mi desviación, o sea, cómo estoy y cómo debería ir, ¿no? Nosotros evidentemente podríamos usar distintas herramientas, ¿no? En este caso, pues nosotros en cuanto a la gestión de riesgo y todo lo que veríamos, pues estamos centralizados, pues, una herramienta fundamental, pues es ISO-Tool, el módulo de ISO 27000. Como veremos, bueno, o como pueden visualizar en la página web, etcétera, pues hay una gran cantidad de normas que o de módulos que tiene ISO-Tool que cumplirían lo que serían las distintas normas, ¿no? Aquí en este caso, bueno, en esta gráfica viene un poco nuestro sentido y un poco centralizado en aquello que os comenté. Lo he comentado un poco de pasada, que es decir, o enfocar lo que sería la gestión de la seguridad de la información basado en una estrategia de seguridad de la información, pero básicamente basado también en el modelo de ISO-Tool, siempre basado en tener una estrategia. Definir primero la estrategia, definirme mis procesos y todo lo demás, definir todo el tema de personas, comunicación. Aquí en personas no solo son personas, sino también partes interesadas y con ello voy a tener lo que serían unos resultados pues excelentes, ¿no? Toda esa linealidad, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico de seguridad, pues evaluación de riesgo, análisis respecto a la 27001 con 27002, puedo tener determinación del nivel de madurez en la seguridad con otros elementos, como decíamos, con COSO, con COVID, con cualquier elemento, con IT, pues puedo ir llevando a cabo más información, ¿no? Análisis de juicio experto, auditoría interna, externa, diagnóstico de cumplimiento respecto a los requerimientos, etcétera. A mí me parece muy esta referencia de análisis de juicio experto. Hay veces que, vale, yo he usado una metodología más o menos cuantitativa, voy metiendo elementos, y da un número. Y ese número directamente prácticamente no lo analizamos y empezamos a ponerle objetivos, mejoras, etcétera. Y hay veces que es bueno hacer ese juicio experto, sobre todo para priorizar. Hay veces que no hay suficiente pólvora para matar a todos los animales. Entonces lo que hacemos es
definir, oye, pues mira, vamos a atacar primero esto, vamos a atacar aquello después, etcétera, ¿no? Entonces, el juicio experto es básicamente muy importante para llevar a cabo esa acción, ¿no? En ISO-Tool, pues básicamente podemos llevar a cabo todos estos elementos de funcionalidades, gestión del riesgo, gestión de controles, definiciones, etcétera, ¿no? Elementos que tendríamos que llegar a resaltar, pues conceptos nuevos que resaltan terminología como parte interesada, la información documentada, ya no hay documento de registro, sino que se habla de información documentada y no tiene por qué ser un documento como tal, sino que puede ser una plataforma, puede ser una metodología, puede ser una fotografía, puede ser un diagrama, etcétera. Hay una libertad en la evaluación de riesgo, objetivo seguimiento, que recomendamos asociarlo en base a la estrategia, acciones preventivas como tal desaparece, hincapié en la comunicación, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el plazo para pasar de 27.000 2005 a 27.000 2013? Pues eso depende de cada país, evidentemente. Si yo estoy certificado con mi entidad certificadora o mi entidad acreditadora, pues ha traspuesto, por ejemplo, aquí en España, AENOR transpone la 27.000 del 2013 en el 2014, pues lo normal es que se tengan entre 2 y 3 años. Por experiencia, normalmente son 2 años. Que yo recuerde, y por conversaciones con compañeros con más experiencia, pues solo ha habido un caso que fue de la 9001 del 94 a la 9001 del 2000, porque había fusiones de varias normas, de 9001, 2002, 2003, desaparecieron, etcétera. Pues solo en ese caso, que era bastante grande el cambio, con concepto nuevo como proceso, pues se dieron 3 años. Lo normal son 2 años, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente hemos visto el marco teórico de lo que serían los distintos cambios que ha podido existir en la versión del 2013. Comentado un poco algunas experiencias en cuanto a interpretaciones. Evidentemente, si alguien a mí me pregunta, dice, bueno, pues yo voy a empezar ya a pasar de la 9000 del 2013 a la 9000 del 2000, o sea, de la del 2005 a la del 2013, ya, y me voy a certificar. Yo recomendaría que se lo planteara, porque ser los primeros normalmente no es muy bueno. Lo ideal sería, pues, ir poco a poco, que distintos foros se vayan hablando, foros expertos evidentemente se vayan hablando, irse informando con acciones de capacitación y ahí ir pudiendo ir conociendo poco a poco cómo ir llevando a cabo esa migración de ciertos conceptos, ciertos controles, ciertos elementos, hasta llevarlo a lo que sería esa nueva filosofía que nos está implementando la 9001 de esta nueva edición del 2013, ¿no?